pornografía es el resultado de muchos años de trabajo, de estudio en torno al fenómeno pornográfico en todas sus dimensiones. Entonces, este libro tuvo una anterior encarnación, digamos, pre-internet. Este libro realmente llega hasta este momento, ¿no? Hasta 2012. Y cuenta un poco la historia de la pornografía, la historia de sus símbolos, de su impacto, de su economía, su impacto social, moral, cultural, político, en fin. Trato de abrir como un espectro amplio de todo lo que la pornografía toca, en todos los dominios. Y sobre todo lo que más me interesa ahora, el estudio histórico, digamos, ya estaba más o menos hecho, aunque por supuesto se ha enriquecido en todos estos años. Lo enriquecí en los últimos años gracias a Internet en buena medida, al acceso a materiales que antes eran prácticamente inconseguibles. Pero lo que me hizo considerar la necesidad de rehacer un libro así, de reescribirlo, fue los cambios inesperados, impredecibles que trajo Internet y la red al fenómeno pornográfico, ¿no? Cosas que jamás hubiéramos imaginado que sucedieran en ningún tipo de mercado, han sucedido en la pornografía. Y en buena medida, si algo me llamaba la atención de la pornografía, es que va siempre llevando el estandarte del cambio tecnológico, ¿no? Siempre va a la vanguardia de lo que va sucediendo tecnológicamente. Entonces, por eso es un fenómeno que hay que observar muy de cerca. Siempre nos va diciendo, es el canario en la mina, ¿no? Nos va diciendo por dónde van a ir las cosas, qué es lo que va a ser más afectado, cómo van a cambiar, cómo nosotros vamos a cambiar en función de nuestra relación con estas imágenes. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Creo yo que en nuestra cultura, en español, no hay una obra semejante. No hay nada. Por eso sentí la necesidad de hacerla, ¿no? Si ya hubiera estado alguien trabajándolo, bueno, hay libros sobre pornografía en español, obviamente, pero creo que ninguno abarca el fenómeno como yo lo traté de tocar. Mi campo de estudio es la tecnocultura, eso es de lo que yo escribo, ¿no? Tanto en la ficción como en la no ficción. Ese es el dominio de lo que a mí me interesa, de lo que yo quiero escribir. Y sí, como tú dices, exactamente, la mediatización de la sexualidad, o sea, el momento en el que podemos trasladar este impulso erótico a objetos, a cosas descorporalizadas, a cosas que no están dentro de nosotros, ese momento es el momento que me parece coyuntural, es el momento de transición, es donde la pornografía empieza a tener sentido. De hecho, esa es una de las cosas que me parecen relevantes, tú lo acabas de decir. Yo creo que en un momento en la historia, o quizá en varios momentos simultáneamente o desfasados, de acuerdo con cada cultura, alguien logró crear un objeto que despertó un tipo de deseo sexual. O sea, alguien logró proyectar en una pintura rupestre, o en una talla en madera, o en una piedra pulida, logró crear la voluptuosidad del cuerpo humano, o algo que pudo hacernos imaginarnos que este objeto tenía este poder de excitar, ¿no? Algo nos hizo creer que ese objeto pudiera despertarnos este deseo. Y a partir de entonces, todos los objetos tecnológicos, mediáticos que tenemos, han contribuido para enriquecer este acervo humano y para relacionarnos cada vez más íntimamente con la tecnología, ¿no? Sexualmente con la tecnología. Entonces, bueno, la historia de la pornografía creo que es esa, es la historia de la tecnología, como tú acabas de decir, y bueno, ese fue el principal gancho que yo tuve para acercarme a esto. Ese es uno de los grandes dilemas de la pornografía. La pornografía nace a partir del estigma, nace a partir de la prohibición, nace a partir del tabú, de lo no mostrable, de lo inmostrable. Entonces, pornografía en sí mismo es simplemente otra manera de referirse a la censura, al tabú, a lo prohibido, a lo que no debes ver. De ahí que, por un lado, la pornografía no puede ser normalizable realmente. O sea, puedes normalizar el estudio de la pornografía, como hace algunos días en este foro de las cineastas pornógrafas, de la mirada húmeda, hablábamos de la normalización del estudio de la pornografía.
que es muy diferente que la normalización de la pornografía per se. En el momento que la pornografía se normaliza, deja de ser pornografía, se convierte en otra cosa, se convierte en una expresión aceptable. La pornografía tiene este carácter de transgresión desde su creación. O sea, tú puedes ver, la pornografía nace como concepto, es decir, hace un momento hablábamos de la imagen, del objeto pornográfico, el objeto que nos crea el deseo, pero eso podría ser un objeto erótico, eso podría ser otras cosas. En el momento en el que tú hablas de pornografía como tal, dentro de un contexto moderno, nos referimos, o por lo menos yo me refiero, a esta colección de artefactos que aparecen más o menos por ahí de la Revolución Francesa, muy aunados a la revuelta, muy aunados a la humillación del poderoso al mostrarlo en situaciones sexuales degradantes, humillantes. Entonces tenías a la realeza, tenías al clero, tenías a la corte, en fin, tenías a la gente que tenía el poder siendo sometida en imágenes, en dibujos, en estampas reproducidas industrialmente ya, como forma de entretenimiento masivo y como forma de transgresión de su poder y de su autoridad. Entonces ya desde ese momento viene aunada la idea de que, no solamente hay un componente sexual erótico que puede ser o no estimulante, sino también hay un componente político que viene a violar las leyes. Entonces la historia de la pornografía es una carrera armamentista con las leyes, ¿no? Siempre estará compitiendo contra las leyes en torno a lo que se puede y no mostrar. En el momento en que ya es tolerable ver senos, pues entonces ya lo pornográfico lo desplazamos a otro dominio. Cuando yo empiezo a escribir sobre el fenómeno tecnocultural, empiezo a dividirlo. Lo primero que me llamaba la atención era la idea del cyborg, ¿no? Es decir, el organismo cibernético, de ahí el término cyborg, cybernetic organism, el organismo cibernético como este nuevo morador de una mediosfera tecnologizada, como un ser diferente al Homo sapiens. Entonces el Homo cyborg se me aparece como un protagonista de la historia que ya tiene su propia voz y exige su propia definición como alguien distinto, como alguien que ya no solamente emplea las herramientas para sobrevivir, como puede ser el hombre de las cavernas o el hombre, qué sé yo, hasta que digamos, no sé, hasta el medievo, vamos a decir, su relación con la tecnología es algo meramente de supervivencia, sino alguien que se relaciona con la tecnología de una manera mucho más íntima, mucho más personal, mucho más lúdica, en fin, tiene otro tipo de vínculo con la tecnología. Que como te decía, sí, el fenómeno pornográfico para mí es un fenómeno cyborg, y es curioso porque tienes por un lado al espectador que se convierte en un cyborg porque está vinculando sus emociones, sus percepciones, sus fantasías a los dispositivos electrónicos. Está sincronizando incluso su orgasmo con la tecnología. O sea, estamos realmente operando en conjunto, hombre y máquina. Y del otro lado de la pantalla lo mismo. Tienes a los protagonistas, que son seres manipulados por la tecnología en su gran mayoría, dentro de la pornografía más mainstream, digamos. Los protagonistas son estos seres... las mujeres, bueno, tienen que tener ciertas características, muchas de estas características son fabricadas, ¿no? A través de la tecnología, de la cirugía plástica, de los implantes, de los gimnasios. Estas alteraciones, toda esta reconfiguración del ser, por un lado, y por un lado para crear una imagen, y por el otro lado para experimentar esas emociones. Entonces me parece que no podría haber casi fenómeno más cyborg que esto, más cibernético que esto. La pornografía está ahí. La pornografía está ahí para que cualquiera la vea, para que cualquiera la utilice. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir dentro de un contexto social esto? Yo no lo veo como algo catastrófico. Para mí no lo es. Sin embargo, económicamente esto es un cataclismo, no hay duda. Económicamente estamos ante un fenómeno que va a cambiar las cosas de una manera brutal. Y si va otra vez venir abriendo la pauta para otros fenómenos tecnológicos, pues es muy importante poner atención que esto es lo que está sucediendo. Y ahora lo que te decía, ante esta posibilidad de verlo todo, ahora, en cualquier momento, en donde sea, ¿qué sucede?
cuando nos desensibilizamos. Este fenómeno de la desensibilización a lo pornográfico es algo muy debatido y muy discutido. Yo no creo en ella como simplemente voy a ver mujeres desnudas, voy a verle los senos y lo que quiero después es pedofilia, ¿me entiendes? O sea, yo creo que eso es una fantasía y un simplismo aberrante y utilizado por los conservadores y algunos grupos para espantar gente. Eso no es así, la gente no opera así, la gente tiene ciertas fantasías que han estado grabadas en tu cerebro desde tu más tierna edad. Tus experiencias, tu vida, lo que te va moldeando tu imaginario erótico, que va a ir cambiando a lo largo de tu vida, pero no en un rango que te lleve de ver Playboy a ver snuff, ¿no? A ver crímenes. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el punto último, cuando el desafío más grande es ver snuff? Y cuando lo puedes ver. Entonces yo creo que esa es la tarea, hacia dónde vamos. Y creo yo, por lo menos siento yo que este libro pues nos trata de dar algunas claves, ¿no? Trata de abrir el discurso, el debate sobre lo que estamos enfrentando.